Dos cosas importantes voy a tocar en este video. Una, ¿tiene que todo el mundo rayarse? ¿Es obligatorio que todo el mundo se raye? Dos, ¿hay que bautizarse por la Iglesia Católica o por la iglesia que te tengas que bautizar antes de recibir los guerreros? ¿Es obligatorio? ¿Por qué? Hasta el final para que tengas las respuestas a las dos preguntas, o al menos mi criterio de cómo se responden ambas preguntas. Centenares de personas, centenares, millones de personas son cristianas en la gran denominación. Y eso se subdivide, ¿ves? En todos los protestantes y todas sus denominaciones y en todos los católicos. Y entre otras denominaciones dentro del cristianismo. 500 personas están en una misa y solamente hay un sacerdote oficiando y quizás dos más sacerdotes ayudando. ¿Quiere decir por eso que todo el mundo que va a la iglesia católica tiene que convertirse en sacerdote? No. Que todo el mundo que tiene fe en Jesucristo, en la Santísima Trinidad, en el gran poder de Dios y reza el credo, tiene que ser sacerdote de la iglesia católica? No. Lo mismo aplica para la religión de Mano Mayombe. En cualquiera de sus ramas. Brillumba Congo, Cristo del Buen Viaje, Palo Mayombe, Brillumba, la que sea. El palo, más allá de sus denominaciones, igual que la olla, más allá de los cabildos y las casas y las ramas de la pimienta y lo que sea, son religiones. Y cuando uno se consagra, ya sea en olla o en palo, se convierte en sacerdote de esa religión y comienza un camino sacerdotal. Y sacerdocio, todo el mundo piensa que la palabra sacerdote viene del cristianismo. No, sacerdote y sacerdotisa es un término antiguo que se usó desde la antigüedad. Había sacerdotes de Apolo y sacerdotisas de Artemisa, ¿no? La religión cristiana importó ese término. Y nosotros no usamos el término sacerdote mucho en nuestra práctica. Hablamos de Olocha, Illarocha, Babalocha, Olúos, depende la terminología. Pero eso no quiere decir que no seamos sacerdotes. Cuando somos Olocha, cuando nos coronamos y somos Olocha, nos convertimos en sacerdotes. Cuando nos rayamos y pasamos por la ceremonia de Enguello, Pino Nuevo y después todo lo demás, Tata, Inquisi, Malongo, Yaya, Inquisi, Malongo, ahí eres sacerdote o sacerdotisa. Cada cual con su rol y sus limitaciones en virtud de las costumbres, más allá de lo que podamos pensar. Entonces, ¿tiene que todo el mundo rayarse? No. Tú puedes ir a Mano de Orula, recibir la Mano de Orula decirte, vienes en un Odun que habla de la guerra de los Congos con los Yoruba, o de la guerra con los Imperio Edo, o la guerra con los Hausa, o la que sea, o con el reino de Dahomey, la que sea, y que habla de los Congos y no sé cuánto, y los Bantúes y toda esa historia. Tienes que rayarte, te lo puede decir. No voy a cuestionar el hecho de que lo diga o no lo diga, lo puede decir. Puede venir un espiritista y decirte en una misa, tienes tremenda cantidad de Congo, lo más grande, tienes que rayarte porque este muerto tuyo si te raya, dice que págate, que si no te raya. Rukutu. Todo esto son guías, todo esto son advertencias, todo esto tiene que llevarte a ir a un monanzo con un tata, al pie del enfumbe, y allí ver si de verdad te tienes que rayar o no te tienes que rayar. Porque usted puede tener 11 millones de Congo, que si no está en su camino que usted se raye, si es astral y energéticamente, ni sus propios muertos quieren que usted se raye, por lo que sea, por salud, por fuerza astral, porque por muchas cosas que no voy a entrar en detalle, no tiene que rayarse. ¿Quiere decir eso que tú no puedes practicar el palo? No, no, tampoco. Tú puedes ser practicante del palo hasta donde te permita, en virtud de tu iniciación, en virtud de lo que quieras tu muerto. Porque hay muertos. Y yo sé que hay mucho cuestionamiento de que si las gangas espirituales, que si no caminan, que si aquello, que si no sé qué más, que si... Tatín, miren, hay muertos y muertos, hay gangas y gangas. Hay gangas y gangas. Yo las he visto que caminan y han sido una piedra negra en una jícara. Las he visto que caminan de familia, además, 3 clavos y una piedra.
Entonces, si su muerto no quiere que usted se raye, ahí no hace falta rayarse, usted no se tiene que rayar. Eso no quiere decir que no pueda practicar el palo. No todo el mundo se tiene que rayar. No todo el mundo se tiene que coronar. Ocho, pero ese es otro video. Ahora bien, puesto el punto aquí, voy para la número 2. Tenemos que bautizarnos por la Iglesia Católica para poder recibir los guerreros. Una costumbre muy arraigada en Cuba. A mí mismo, mi padrino, no me lo tome a mal, padrino, por favor, que yo lo amo. Cuando fui a recibir los guerreros me dijo, tú no estás bautizado, tienes que estar bautizado. Y yo obediente fui y me bauticé en la iglesia ortodoxa de Antioquía que está por Lawton, por allá. Junto con 34 gente más. Que después dicen que el sacerdote de esa iglesia tenía hecho ya. A mí no me creen. Pero bueno. Entonces yo fui y me bauticé porque me lo dijo mi padrino. Y yo desde que llegué a casa de mi padrino, él decía, camina por aquí, yo caminaba por ahí. Y evidentemente yo no lo cuestioné y no digo que esté mal. Sin embargo, ¿de dónde viene el hecho de que haya que bautizarse primero para recibir los guerreros? Señores, los esclavos que nacieron en cautiverio y los que fueron traídos para acá, cuando llegaban aquí los bautizaban a la fuerza. ¿De dónde va a sacar un negro africano un nombre? José, Julián, Pedro, Mateo. No puede. Esos no eran los nombres de ellos. Cuando llegaron a tierra de América, los mismos que los pusieron a cruzar el mar y los trajeron para aquí obligados, cuando llegaron aquí a la fuerza los bautizaron y le pusieron el nombre que le dio la gana. Ellos tuvieron que aprender a vivir con ese nombre y guardarse en su memoria su verdadero nombre. Y eso es una de las cosas que por eso a veces los espíritus en las misas te dicen, yo soy fulano, yo soy mengano, o llámame como quiera. Es por eso, fueron obligados a bautizarse y nacían y no le pedían permiso a nadie y los bautizaban. Obviamente todo el que nació en esclavitud y vivió en esclavitud fue bautizado y luego fue que se inició. Dentro de este proceso de transculturación, dentro de este proceso de asimilación de realidades que no podían cambiar, tuvieron que aceptar que habían sido bautizados por los católicos, incluso en contra de su voluntad. Por tanto, se volvió una práctica por costumbre, no porque tenga que ser así obligatoriamente. Y con esto no quiero decir que esté mal, porque si hay una cosa buena que tiene nuestra religión yoruba, es que no tiene conflictos interreligiosos. No se cree la única y la verdadera, no hace proselitismo y además no anda peleándose con todo el mundo, rebatiendo doctrina de los demás. Eso no lo hacemos los buenos religiosos de la religión yoruba, porque entendemos que el universo es complejo. Entonces, por costumbre, se estableció en América que teníamos que bautizarnos por la Iglesia Católica antes de recibir los guerreros y todo lo demás. Pero yo le voy a hacer aquí cortiquito. El cristianismo entró a África en el año 60 después de Cristo, con San Marcos el Evangelista, que vino del Imperio Romano en la misma época en que los cristianos eran súper mega perseguidos por Nerón, si no me equivoco, y se asentó en Egipto. Y ahí comenzó a evangelizar. Y de Egipto el cristianismo fue viajando a Nubia y al reino de Axum, que era el nombre antiguo de Etiopía, y se consolidó lo que luego se llamó cristianismo copto, que se quedó aislado por completo del cristianismo europeo hasta el año 1500. Y ese cristianismo bajó por ahí, ¿ves? Egipto hacia abajo, Nubia bajando, todo contracorriente del Nilo hasta Etiopía. Y no entró en un contacto grande con el África subsahariana y el África donde se encuentra actualmente Nigeria, donde estuvo el gran imperio de Oyo, donde los Yorubas reinaron, ¿verdad? Y sí, la ciudad de Ile-Ife en el año 900 se levantó. 900 exacto, se levantó como la gran potencia de la región y comenzó a conquistar para luego llegar a su máximo esplendor en el siglo XIII. Ahí todavía no había influencia del cristianismo. No se bautizaban antes de recibir santo. No tiene nada que ver. Luz y progreso. Bendiciones.